Y el título de esta charla, como bien saben, son redes neuronales, Kriging y una solución híbrida a las desventajas de ambos enfoques. Por ende, el público objetivo de esta charla es bien reducido. Eh, y es justamente lo que yo quería. Gente que realmente esté interesada en conocer estos temas, que pueda debatir, que pueda hacerme cuestionamientos, preguntas, echar abajo quizás lo que voy a presentar. Así que esa es como mi intención. Dentro del contenido vamos a ver cuál es el problema que buscamos resolver y algunas soluciones a este problema, que tenemos el enfoque geoestadístico inicialmente a través de Kriging, luego el enfoque basado en Machine Learning, que son las redes neuronales propiamente tal, el modelo de redes neuronales, y luego un modelo híbrido que busca mejorar, o esa es la hipótesis, mejorar las estimaciones a través de mezclar los dos anteriores, Kriging y redes neuronales. Vamos a ver dos ejemplos en los resultados que son casos sintéticos y cuáles son los trabajos futuros, cuál es la idea de continuidad de este tema. Bien, como bien sabemos, el problema es que la información con la cual trabajamos es de carácter fragmentaria o incompleta, lo que resulta en un desconocimiento de la ley o del grado del elemento de interés que estemos buscando extraer, es decir, del recurso mineral. Y sabemos que la estimación de recursos minerales es una de las etapas más importantes y críticas en la cadena de valor del negocio minero. Por ende, el resolver este problema es sumamente sensible. Y ahí tenemos la figura en el lado izquierdo de un escenario totalmente exhaustivo de una variable dada, que es lo que nos gustaría tener, lo que queremos, ¿cierto? Pero tenemos un fragmento, como bien dice acá, de esa realidad, por ende no la desconocemos. Queremos llegar a esto a partir de esto, ¿sí? Y muchas veces no tenemos este tipo de muestra regular, se fijan, sondajes distanciados a una magnitud, a una distancia bastante similar, sino que la mayor parte del tiempo tenemos un muestreo que es irregular, tenemos zonas en las cuales no hay información, por ende se hace más difícil el llegar a obtener valores en esos sectores que sean precisos, ¿ya? Por ende, podemos ver que existen diferentes escenarios en cuanto a la cantidad de datos que tenemos para resolver el problema. Inclusive hay casos donde ya la información es muy, muy, muy poca. Sin embargo, igual tenemos que hacernos una idea de en qué valores podría tomar la variable en estudio en dichos sectores. Bien, ese es nuestro problema. Está definido, está bastante claro, no me voy a detener mucho en aquello. Entonces, podríamos resolver este problema con un método bien conocido por todos, el inverso de la distancia ponderada. Y este método justamente es un interpolador que nos va a señalar qué valores tenemos en los lugares donde no hay medición de la variable, a través de tomar datos circundantes donde les va a asignar un peso a partir de la distancia. Es decir, aquellos datos que estén más cercanos al lugar a estimar van a tener una mayor influencia sobre el valor que toma en dicho punto, en dicho bloque que buscamos estimar. Si se fijan, este método es una combinación lineal entre los valores medidos con el peso que se le atribuye a ese valor, y el peso se calcula en función a la distancia. Y ahí la distancia aparece con un exponente n, porque normalmente se ocupa el inverso de la distancia al cuadrado, inverso de la distancia al cubo, pero ese exponente n de la distancia podría ser cualquiera. Inclusive si lo elevamos mucho,
este método se termina convirtiendo en el vecino más cercano, donde le atribuye todo el peso únicamente al compósito, al dato más cercano. Pero si comparamos visualmente el resultado del inverso a la distancia con la realidad, podríamos tener la primera impresión de que anda bien, pero fíjense que en estos sectores donde hay leyes bajas, el inverso a la distancia no lo capta y señala que hay valores un poco más altos. ¿Sí? Entonces igual, a primera vista es como bastante bien, pero si uno se coloca a revisarlo con más detalle, vamos a ver un sesgo importante. Bien, de todas formas no es el método que nos interesa ver, simplemente vemos una primera solución que resuelve el problema y una segunda solución, ya entrando en lo que eso es el enfoque geoestadístico, es el Kriging. El Kriging es un interpolador también, que se define como el best estimator unbiased, no era así, era blue, el best linear unbiased estimator, ahí está. Entonces es un método que es lineal, es insesgado, minimiza la varianza, es un interpolador exacto, es decir, en los lugares donde la variable se conoce o fue medida, la estimación o el resultado reproduce dicho valor, lo mantiene, y se ha consolidado, en realidad el enfoque de la geoestadística se ha consolidado como una herramienta fundamental para el análisis, modelado y estimación de variables espaciales. Lo más interesante de este enfoque es que modela la variabilidad espacial y ese modelo lo utiliza o lo explota para generar mejores estimaciones. Bien, por ende, vamos a entender que este método, que tiene varios apellidos, ahí está el puro nombre, Kriging, pero tenemos Kriging simple, Kriging ordinario, Kriging universal, Kriging de indicadores, etc. De hecho, tenemos extensiones del Kriging ya a más de una variable. Entendamos que este método es para estimar una única variable, pero hay extensiones para hacer coestimaciones o multidimensional. Bueno, este método requiere de un modelo variograma, y con ese modelo variograma se realiza la estimación a través de una combinación lineal, como comentaba, insesgada de mínima varianza, y que además de generar una estimación, genera un mapa de varianzas del error, la varianza de estimación de Kriging. Si se fijan, la varianza de estimación de Kriging es baja, cercana a cero, o es cero, cuando se estiman los lugares donde existe información. Es decir, en los lugares donde está el sondaje, la varianza de estimación va a ser igual a cero, y en base a nos alejemos de los datos o donde no existan datos, la varianza va a aumentar. Bien. Bueno, sabemos que el mejor enfoque para hacer estimaciones en la geoestadística se hace, digamos, desde los años 70 en adelante. La geoestadística se formaliza en los años 60. Su fundador es George Matheron. Se ha aplicado en múltiples campos, nace en la minería, pero se extiende a múltiples disciplinas. Este enfoque aplica tanto a variables espaciales como temporales, en fin. Hay harta historia en el Kriging. Pero el Kriging tiene restricciones. La primera restricción es que asume linealidad entre los valores medidos de la variable de interés. Y una segunda restricción es que asume también estacionalidad en la estructura espacial, una estacionalidad de segundo orden, una estacionalidad por lo menos local. Por ende, no siempre podemos utilizar Kriging, ¿ya?
Otros aspectos que podrían criticarse a este enfoque es que el modelado de la variabilidad espacial, es decir, cuando nosotros definimos esta función gamma, puede ser subjetiva. Va a depender del conocimiento geológico que exista sobre el sector y la experiencia de quien esté realizando dicho modelamiento de la variable espacial. Por ende, de una persona a otra podrían existir distintos modelos y si son muy importantes esas diferencias también inciden en los resultados, es decir, en las estimaciones. Bien. Luego que las estimaciones fuera del condicionamiento son de baja calidad debido a un efecto de suavizado no uniforme. Otro rasgo que puede ser criticable es compleja o existe cierta complejidad en casos multivariados. Bien, hablamos de que el kriging aplica a nivel univariado, pero si es que se nos ocurre utilizar información de alguna variable quizá esté muestreada de una forma un tanto más exhaustiva que la variable de interés principal, ya tenemos que caer en nuevos supuestos, hay que hacer bastantes chequeos de los datos, por ejemplo, para hacer un co-kriging completo. Entonces eso tiene un alto costo temporal y también tiene un alto costo de mano de obra especializada. El tema de los variogramas los vemos acá, donde acá hay 4 variogramas experimentales que se analizan en función a este caso que está acá arriba, en la vertical, en la horizontal, en las diagonales. Y si nosotros, por ejemplo, hacemos caso omiso a los variogramas, podríamos tener varias ideas sobre el comportamiento o la continuidad, mejor dicho, de esta variable. Se mueve entre 0 y 1, pero quizá alguien podría pensar que esto lleva una forma más o menos así, ¿ya? O quizás alguien piensa que son estructuras que se están cruzando, o que hay algún otro tipo de continuidad. Por ende, los variogramas nos ayudan un poco a entender esa variabilidad que tiene la variable que estamos buscando modelar y estimar. ¿Ya? Acá yo veo que por ahí hay un cambio, por acá hay un cambio, por acá hay un cambio, por acá hay un cambio. Y hasta podría pensar que hay isotropía cercano a los 200 metros. Entonces no sería como tan extensa la continuidad de esta variable y más que todo serían unas especies de círculos que se van a formar, como se ve acá. ¿Ya? Por ende, el entender cómo se comporta la variable en el espacio es vital para generar estimaciones que sean precisas o no tan grotescas, ¿verdad? Bueno, el tema de las redes neuronales, que vendría a ser una tercera solución, justamente nace de las ciertas restricciones que tiene el enfoque geoestadístico, que ya veíamos que era la linealidad y la estacionariedad. Bueno, estos supuestos que deben tener los datos, y de las otras críticas que veíamos también, que es un tanto lento el proceso, requiere alta mano de obra especializada, se complica un poco la cosa en casos multidimensionales, multivariables, etc. Bien. Bueno, las redes neuronales son un modelo de Machine Learning, que por ahí se habla de que también son un modelo de Deep Learning. Va a depender cómo lo queramos ver, pero pensemos que si una red neuronal es muy compleja, su arquitectura es muy compleja o tiene mucha cantidad de capas ocultas, ya vamos a ver la arquitectura de una red neuronal, podríamos hablar de Deep Learning, de aprendizaje profundo. Pero si la arquitectura de la red es más o menos simple, podríamos definirla que está dentro de lo que son los modelos de Machine Learning y aplican tanto para problemas de clasificación como también para problemas de regresión. Entonces,
Dice que, dadas las restricciones y limitaciones del kriging, esto ha despertado el interés por buscar otros enfoques para la estimación de variables espaciales, y donde en este contexto los regresores de aprendizaje de máquinas y en particular las redes neuronales han evitado los supuestos de la geoestadística. Es decir, yo para resolver el problema con una red neuronal no requiero de que exista estacionalidad en la variable o de que ésta se comporte de forma lineal, ¿ya? Tampoco necesito un modelo variográfico. Por ende, medito varios mm, de los problemas de la geoestadística, ¿sí? Entonces, no necesito de los supuestos de la geoestadística, tampoco de un modelo variográfico, ese modelo que decíamos que podría ser subjetivo, al contrario de el kriging o de la geoestadística, para casos multivariables, las redes neuronales andan súper bien, o sea, entre más datos mejor, y en términos temporales son mucho más eficientes, o sea, el problema lo resuelven en un tiempo mucho menor y no requiere de mano de obra experta. Esos son como los pros de las redes neuronales. Entonces acá hay una pregunta, dice, ¿cuál es la red neuronal? Y hay dos mapas. El primero, si ustedes se fijan, tiende a denotar lo que eran los sondajes, se marcan como los sondajes en el mapa, mientras que en la otra no. Es porque el kriging, como comentaba anteriormente, es un interpolador exacto y en los lugares donde la variable fue medida, ese valor se mantiene posterior a la estimación. En cambio, algo malo de este enfoque basado en Machine Learning, y que es súper malo en verdad, es que no reproducen la variable en lugares donde esta fue medida. Es decir, si yo voy a un sector por ahí y tengo una muestra en una posición x1 y z en x1 tiene un valor de 1%, pensemos de cobre, yo cuando vaya a este mapa, a la ubicación x1, no va a ser 1%, quizás va a ser 1,1 o 0,9 o 1,2, dependiendo de qué tan buena fue la red. Pero ya es problemático, o sea, a nadie le va a gustar que le muevan los datos que fueron medidos, o sea, no tiene sentido, ¿ya? Entonces aquí dedito para abajo para la red neuronal. Y lo otro es que también las redes neuronales no consideran la dependencia espacial de la variable de interés. Ya no consideran como que la variable se autocorrelaciona espacialmente. O sea, no es parte del modelo tenerlo presente. Sin embargo, podríamos ver que el resultado visualmente es más o menos similar a un kriging, ojo. Estos sectores se ve bien, leyes bajas, tiende a modelar la forma más o menos bien, ¿ya? Pero estos dos temas son más o menos importantes. Bueno, las redes neuronales no es que sea un solo tipo de red neuronal, hay varios tipos de redes neuronales. La que más se ha estudiado es la MLP, que es la Multilayer Perceptron, la red neuronal perceptron multicapa, que esta consta de esta arquitectura del lado izquierdo, que la voy a explicar. Pero antes quiero señalar que las redes neuronales no funcionan como un interpolador, ¿ya? Acá vamos a separar que el kriging y el inverso de la distancia que comentaba al principio son interpoladores, pero las redes neuronales son modelos de regresión, ¿ya? Y justamente por ser modelos de regresiones que no reproducen el valor de la variable en los lugares donde esta fue medida, tampoco consideran una dependencia espacial. Y estos modelos aprenden del etiquetado de los datos. Es decir, si nosotros tenemos una campaña de sondaje y tenemos coordenadas X, Y, Z, bueno, quedémonos con estas tres coordenadas, X, Y, Z. Estas coordenadas X, Y, Z en nuestros compósitos están asociadas a una ley. Por ende, yo sé que en ciertas coordenadas o en ciertos lugares en el espacio se da una cierta ley. Y así yo entreno un modelo para que aprenda de esta relación de características de entrada con
una característica de salida a una función objetivo. Entonces, entre más datos yo tenga, mejor. O sea, la red se va a entrenar y va a luego predecir el valor de la función objetivo con valores nuevos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la arquitectura de un multilayer perceptron, tenemos una primera capa de entrada, donde están las variables que utilizamos para entrenar la red. En este caso podrían ser X, Y, Z. Luego tenemos un conjunto de capas ocultas, que acá pueden ser una, dos, tres, etcétera. Y tenemos una única neurona en la capa de salida, dado que es un problema de regresión. Cuando se resuelven problemas de regresión en la capa de salida solamente hay una neurona. Entonces acá está nuestra variable objetivo, que sería la ley, ¿ya? Por ende, como yo sé que en X, Y y Z hay una ley dada, yo entreno el modelo y voy ajustando los parámetros del modelo, que son básicamente pesos. Entonces, cuando le paso ciertos datos a la red y luego veo que con los parámetros que está ajustada el modelo o la red neuronal, no llego a la ley etiquetada o real, asumo un error, lo paso por una función de coste que se llama, y si ese error es muy grotesco, vuelvo a hacerle una pasada, una propagación a la red. Y voy ajustando los parámetros. Entonces le hago tantas pasadas hasta que el error sea aceptable. Y bueno, esto se hace con un algoritmo, con una función de optimización, para que no estemos eternamente modificando parámetros de forma aleatoria, sino que vayamos buscando disminuir también ese costo temporal a través de un algoritmo de optimización. Entonces así es como aprende una red, y cuando ya aprende, la vamos probando con otros datos de prueba y con datos nuevos, ¿sí? Hay varios artículos que implementan el Multilayer Perceptron. De hecho, el primer artículo que habla sobre redes neuronales aplicadas a recursos minerales es del año 93, del 1993, donde ahí ocupan un Multilayer Perceptron para un caso 2D. Luego, tenemos otro tipo de red, que es una RBFNN o una Neural Network, una Radial Basic Function Neural Network, una red neuronal de función de base radial, que es una simplificación del perceptrón multicapa, dado que solamente utiliza, si se fijan, una capa oculta, ¿ya? A diferencia de la MLP, de la Multilayer Perceptron, que puede ocupar una, dos, tres, etcétera, capas ocultas, esta solamente ocupa una. Por ende, es más sencilla, es más rápida y funciona de la misma manera. O sea, tiene exactamente el mismo funcionamiento de que se ajustan parámetros, se asocia a un error, ese error pasa por una función de optimización, se van ajustando los parámetros hasta que el error sea mínimo, sea aceptable el modelo. La diferencia es que justamente las funciones que activan las neuronas en la capa oculta son funciones de base radial. En las Multilayer Perceptron, las funciones que activan las neuronas pueden ser de distinto tipo. Y acá obligadamente son funciones de base radial. Hay un artículo del 2020 de Samson, que es una tesis de magíster. Bueno, que después lo hacen en artículo, pero inicialmente era una tesis de magíster, donde él ocupaba una función de base radial para estimar leyes, recursos minerales, pero le hace una pequeña variación de que la función de base radial, que utiliza una función gaussiana, él modifica lo que es la distancia euclidiana y la cambia por una distancia de Mahalanobis, dado que ese tipo de distancia considera la covarianza y tiende a ser más elíptica. Pero a lo que voy es que este tipo de red, la de función de base radial, tiene buenos resultados y tiene un costo temporal bien bajo. Bueno, entonces, si comparamos nuestro Kriging ordinario
en este caso hipotético, ojo, el Kriging ordinario, vamos a decir que es el mejor Kriging ordinario posible, porque lo vamos a modelar con el mismo variograma con el que se crearon los datos. Este escenario, que es nuestro escenario real, se creó con una simulación no condicionada, donde el modelo estructural es el mismo que estamos ocupando para hacer la estimación de Kriging ordinario. Entonces, como que no puede haber un mejor Kriging ordinario posible. Y alcanza un 86% de correlación lineal con este caso real. Después vamos a ver otras métricas de validación, pero acá el R es de 86 y ojo que la función de base radial, la red neuronal de función de base radial alcanza un 84. No está nada de mal, considerando que los lugares donde la variable fue medida, esta no la reproduce. Para que nos hagamos una primera idea. En cuanto al comportamiento espacial de la estimación o de la variable ya estimada, tanto las redes neuronales, ya sean RDF o MLP, tienden a respetar la forma de los datos, igual como lo hace el Kriging, igual como lo hace el inverso de la distancia. Entonces, no es porque sean regresores, no van a seguir el patrón de distribución de la variable, sino que lo hacen relativamente bien. ¿Okay? Ahí tenemos la RDF, aquí está creo que Kriging, aquí está la MLP y acá está creo que el IDW, el inverso de la distancia. Pero bueno, veíamos que los dos enfoques le podemos encontrar cosas malas y ahí nace el tema de un modelo híbrido que tome lo bueno, digamos, de cada enfoque y evite lo malo de cada enfoque. Entonces, este modelo híbrido es súper sencillo. Fue propuesto el año 2021. Ya voy a dar todas las referencias en la última lámina. Fue propuesto en la Universidad de Alberta, si no me equivoco, en el 2021 por Erten, el coautor era Clayton Dutch. Y este modelo híbrido lo que hace es considerar la varianza de Kriging ya para asignar pesos. Básicamente, en los lugares donde la varianza de Kriging es alta, la red neuronal tiene más peso. Y en aquellos lugares donde la varianza de Kriging es baja, el Kriging ordinario tiene más peso. Distribuye los pesos en función de la varianza de Kriging. Esa es como la idea de este modelo híbrido, que tiene bastante sentido porque si tenemos una varianza, bueno, está escrito ahí, una varianza igual a 0, es decir, que aquí todo el peso va a ir a Kriging. Y si tenemos una varianza, asumiendo que está estandarizada o escalada a 0,1, la varianza es 1, que sería como la varianza más alta, aquí todo el peso iría a la red neuronal. Entonces como que se va compensando dependiendo de el lugar a estimar, qué enfoque tiene mejor precisión. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, cuando yo lo leí, dije, esto está resuelto, esto ya no, nada más que hacer. Está hecho, o sea, está perfecto. Entonces este modelo híbrido, si se fijan, reproduce en los sondajes los valores de la variable y en las partes donde el Kriging carece de precisión, que se supone que es donde las varianzas son altas, ahí se mete la red neuronal a aportar. ¿Ya? Entonces, como decía, en primera instancia, esto fue como, wow, está resuelto. Bueno, ¿cómo funciona? Si se fijan, acá está el valor estimado con la red neuronal, que NN, Neural Network, pero puede ser cualquier tipo de red neuronal, la que mejor métrica de validación tenga, por ejemplo. Y este valor estimado se le asigna un peso, entonces luego el peso restante
se le asigna al CRI. Por ende, la sumatoria de los pesos siempre va a ser igual a 1 para cada estimación. Ahora, esto trabaja directamente con la varianza, o hasta ahora este ejemplo que estoy dando, estamos trabajando el peso que es igual a la varianza. Estamos diciendo que W sub I o W de X es igual a la varianza, pero la propuesta que hacen en este artículo que voy a comentar luego es que la varianza tiene que estar elevada a un exponente b. Entonces, este exponente b va a buscar un equilibrio que sea mejor que simplemente asignar los pesos en función a la varianza, ¿ya? Y eso va a depender, obviamente, de cada escenario. Por ende, b no va a ser una constante en ningún caso, sino que va a depender de cada escenario. Básicamente se va a buscar optimizar b. Entonces, si b fuese igual a 1, entonces sería igual que el peso a la varianza de Kriging estandarizada. Si b, por ejemplo, es más bajo, llegas a ser, por ejemplo, 0,5, eso hace que mayores pesos en caso intermedio, digamos, sean para las redes neuronales. O sea, que haya una tendencia a darle más peso a las redes neuronales. Por ejemplo, si yo me posiciono acá en 0,5 en la varianza de estimación estandarizada y voy a chocar con la curva, le estoy dando como, no sé, 70%, bueno, 71% de peso en la red neuronal y 30% al Kriging, siendo que estoy en términos intermedios. Si B aumenta, por ejemplo, si B fuese igual a 2, en el mismo caso, estaría dándole menos importancia a la red neuronal y más al Kriging. Y en el caso, como veíamos, de que B fuese igual a 1, ahí ya le da el mismo peso a la misma importancia en los casos intermedios a ambos enfoques, ¿ya? Por ende, ¿cuál es el valor de B que optimiza la estimación? Aquí podríamos pensar en hacer cross-validation leave one out para luego evaluar las métricas y definir el mejor escenario. ¿Ya? Hasta ahora todo bien, pero el costo temporal ya aumentó. O sea, criticábamos al principio de que el Kriging era un tanto lento y costoso temporalmente y de mano de obra. Pero ahora si queremos usar un modelo híbrido, aparte de hacer Kriging, tenemos que usar redes neuronales y después hacer un postproceso, llamémoslo así, y luego validar los resultados con diferentes valores de un exponente. Entonces, es un tanto más largo. Ya. Esto pintaba súper bien, o sea, pintaba muy, muy bien, pero en el papel, ojo, en el papel. Pero ya vamos a ver que en verdad no es tan así. Bueno, en los resultados en un primer caso, si se fijan, ahí está el escenario, el que he mostrado en toda la presentación. Acá tenemos una extracción de la muestra, que son los sondajes, más o menos regulares. En unos tramos hay mayor distanciamiento para tener algo más de varianza en esos lugares, varianza del error de Kriging. Ocupamos una MLP, una Multilayer Perceptron con esta arquitectura donde únicamente se entrena con las coordenadas en el espacio, X y Z. Hay, si no me equivoco, 64 neuronas por cada una de las capas ocultas. Hay 4 capas ocultas y en la capa de salida hay está nuestra función objetivo, que es la ley mineral. Vemos que los errores tienden una forma bastante similar. Hay mayores errores en los extremos, en las leyes bajas y en las leyes altas, y en el centro, que es donde hay más datos, porque este es un caso simétrico, hay menor error. ¿Sí? Si fuese otra simetría, si fuese, por ejemplo, asimetría positiva en la distribución de la variable, ya los errores estarían solamente acá arriba. En las leyes bajas no habría tanto error. Entonces, si vemos este caso y evaluamos los
las métricas de entrenamiento y de prueba, y esto es súper importante porque he visto que mucha gente muestra resultados de modelos de Machine Learning basados en estas métricas. Entonces, fíjense que acá en los datos de entrenamiento me dice que la MLP, la red neuronal Multi-Layer Perceptron, es casi perfecta en correlación. Coeficiente de determinación de 97, un mean square error sumamente bajo, casi cero, un ROT mean square error lo mismo, súper bajo, y un mean absolute error también súper bajo. Lo mismo quizás con el otro tipo de red. O sea, muestran métricas muy buenas porque son los datos del entrenamiento. O sea, si es que no hay métricas buenas en los datos de entrenamiento, ¿de qué estamos hablando? Ya con el otro conjunto de datos, que es los datos de prueba, y obviamente tienden a bajar las métricas, son un poquito más cercanas a lo que es la realidad, porque evaluamos luego las métricas con la ley real que fue simulada al principio, y vemos que los resultados son mucho más bajos que lo que nos entregan los datos de prueba y los datos de entrenamiento. Entonces, ahí como tips, no creer en estos datos así como a simple vista. Bien. Bueno, los resultados arrojan que el kriging es el mejor enfoque. Se fijan en todas las métricas, el kriging es mejor que la multilayer perceptron y la función de base radial. Y bueno, esto está bien porque el kriging fue usado con el mejor modelo variográfico posible, entonces debería ser mejor. Pero nuestra red neuronal es buena, vamos a poner una carita contenta, es buena trabajando con más variables. O sea, si nos ponemos en un supuesto de que nosotros nuestra red neuronal la agregamos aparte de las coordenadas en el espacio, ¿ya? O una variable geológica, o una variable que mantenga control sobre la función objetivo, en este caso un dominio geológico, y nos colocamos en el supuesto de que esto fue pero casi perfecto el dominio geológico que se modeló, se lo pasamos los datos a nivel de muestra, por supuesto, acá, y le pedimos que se entrene la red bajo la misma arquitectura. Podemos ver que la MLP mejora al kriging, de pasar de tener las métricas más bajas al apoyarle con más información, con una nueva variable, que por supuesto incida en los resultados, vemos que mejora las métricas y se acerca mucho al kriging en lo que es el error medio cuadrático, la raíz del error medio cuadrático y el error medio absoluto. Es bastante similar, inclusive un poquito mejor en algunas, al kriging ordinario. Si usamos el modelo híbrido ahora, es decir, tomamos el MLP con anabólico, con su nueva variable geológica que aportaba, y ocupamos el kriging, obtenemos unos resultados mejores. ¿Sí? 87% en correlación lineal, 75% en determinación, y ya los errores que comentaba anterior también bajan. ¿Ya? Y se hace la curva para buscar el mejor V, es lo que les comentaba, o sea, le vamos dando distintos valores a B, pensemos desde 0,1 a 2, y vamos evaluando alguna métrica, en este caso R, puede ser cualquiera. Y donde R sea más alto, ya se lo asignamos al modelo híbrido y obtenemos este mapa de pesos, de 0 a 1, donde en los lugares que está 0, el aporte del kriging va a ser máximo y en función a vaya aumentando este peso. Y, por ejemplo, aquí ya la red neuronal va a tener mayor aporte. Entonces ese equilibrio es como lo que se busca ver. Bien. Y en un segundo caso, distinto obviamente, donde ya es más complejo para el kriging operar, se fijan porque acá si nosotros modelamos en alguna dirección,
Esto va a ser como leyes bajas, leyes altas, leyes bajas, leyes altas, comportamiento no estacionario. Ya directamente las redes neuronales tienen mejores resultados que el CRI. Y el modelo híbrido también, obviamente, mejora las métricas de las redes neuronales. Entonces aquí también hay más o menos una determinación de B, que como digo, no es constante. B va a variar dependiendo del caso. Bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Créanme que no estoy convencido del modelo híbrido. No creo que sea la solución aún, o por lo menos yo no la entiendo al punto de que diga, ya está hecho esto, ya no hay nada más que hacer. Entonces, como trabajo futuro, buscar una mejor solución para la repartición de peso en el modelo híbrido, ya no, tampoco me convence esto de determinar B por una especie de cross-validation leave one out. Hay que estudiar los casos donde el kriging ordinario sea mejor que la red neuronal, porque el modelo híbrido en estos casos no mejora al mismo kriging ordinario. Esto es algo que me di cuenta hace poco, que ahí me decepcioné un poco del modelo. No sé si me decepcioné, pero al principio me enamoré y luego me fui desenamorando del modelo. Que en los casos donde el kriging tiene mejores métricas que la red neuronal, ya el modelo híbrido no mejora, o sea, no aporta, porque la red neuronal en sí, en ningún lugar va a ser mejor que el kriging. Entonces, en esos casos ya simplemente se hace kriging y el modelo híbrido no tiene sentido. Entonces, eso igual me gustaría como darle más vuelta. Y hacer una prueba en algún caso 3D que sea real y multivariable. Entonces, ahí ya eh, lo que necesito son datos. Datos que sean reales y hacer algunas pruebas para ver cómo anda este modelo híbrido. Bien. Y como comenté, yo de esto no he inventado nada. O sea, aquí, si creen que yo algo de estas láminas la propuse por mí mismo, lamentablemente no. Me hubiese gustado inventar alguna de las cosas que expuse ahora. Entonces, los dos papers que hablan del modelo híbrido que mostré hoy día son los dos primeros que aparecen acá, de Erten, donde por ahí está Clayton Dutch como coautor, son bastante recientes, 2022, 2023. Este es el que propone el algoritmo, el del 2022, luego se aplica con otro tipo de variable. Y se ha escrito bastante sobre Machine Learning y geoestadística, en verdad. Hay varios análisis comparativos. Si quieren ir a los orígenes, Hu and Chu en el 93, como le comentaba, fueron los primeros en usar una red neuronal para predecir los valores de una ley mineral. O sea, este es como dedito para arriba porque está súper simple de entender, es una red súper simple. Y eso. Gracias por su atención y en caso de que alguien tenga alguna pregunta o alguna duda, algún cuestionamiento, quedo atento a sus preguntas.